Buenas tardes. O malas, depende de cuántas escenas sexuales malas haya visto hoy. Yo soy Porfirio, el amargato, y el día de hoy le quiero contar una triste historia, o mejor dicho, quejarme de esa triste historia. Hace algunos años, el señor David Lynch, a quien seguro usted ubica por las grandiosas cualidades de su trabajo, sus thrillers psicológicos, cortinas rojas, metáforas visuales y música digna del mejor melómano, creó una serie que pronto se transformó en un producto de culto para los seguidores de su trabajo y aquellos que gustaban de las grandes historias. Twin Peaks. En 2017, este señor decidió crear la continuación de esa historia que cautivó al público en los 90. Impulsado por la euforia de ese momento y fanático de Lynch, decidí ver la serie, pero más tarde en empezarla que en que la plataforma en la que la veía la retirara de su catálogo. Pero en semanas recientes me di cuenta de que Filmin la tiene completa, 3 temporadas y una película. Con miedo a quedarme otra vez sin saber quién había asesinado a Laura Palmer, le dediqué horas enteras. La primera temporada es sin duda una maravilla. No tengo quejas. La intriga te mantiene pegado en la espera del siguiente capítulo y el que sigue y el que sigue y el que sigue. La segunda temporada me pareció mucho más floja, casi como Naruto Shippuden. Ya sabe, un montón de capítulos para seguir creciendo una trama que sin duda fue un éxito comercial. A diferencia de la primera, escrita y dirigida por el mismo Lynch, la segunda temporada es un desfile de personas dirigiendo y coescribiendo. Eso no significa que sea mala, pero tampoco cuenta con los mejores elementos del trabajo del director. Siguiendo la recomendación del propio Lynch, terminando de ver la primera y segunda temporadas, me vi la película, que me resultó un tanto sobrada, pero que bueno, no le quita nada al trabajo previo. Y así llegué a la tercera parte de la historia, 25 años después. Como le he dicho, no es mi intención destriparle ningún contenido, sino invitarle a verlo para que usted solo genere su propia y muy valiosa opinión. Aunque al inicio de esta tercera temporada la encontré lenta y desilvanada, desde luego no tardé en entender que es David Lynch y le gusta tomarse su tiempo para crear las historias. Pasé por alto las escenas de 3 minutos con el encuadre de un contacto eléctrico, más de 15 minutos de luces intermitentes, remolinos coloridos, música experimental y los finales de todos los capítulos con canciones completas de más de 5 minutos que en realidad si las quitas no le restan nada al argumento. Disculpe la intromisión con calzador de Laura Dern y su papel más bien flojo y el obvio cambio de algunos de los personajes, siempre justificando o dándole mayor importancia a las partes de la serie que hacían que quisiera seguir esperando el enfrentamiento final con el malo maloso, que no les voy a decir quién es para no destriparles la historia. Vamos, que disculpe todo, excepto ese romance impostado. Y aquí sí lo siento mucho, pero le voy a destripar algunos detalles, porque el romance que me quejó es aquel que surge entre Laura Dern y Kyle MacLachlan, o mejor dicho, el que fuerzan entre Laura Dern y Kyle MacLachlan. Y es que mire usted, uno puede aceptarle todo a Lynch en la construcción de narrativas, excepto la falta de credibilidad en las relaciones de personajes. Que si me dice que un espíritu malo posee a la gente, le creo. Que una habitación con cortinas rojas es una dimensión alterna, lo acepto. Que una mujer puede tener un retroceso a su adolescencia y enrollarse con jovenzuelos, lo admito como posible, porque en todas esas interacciones existía una comunicación natural entre los personajes, sus vivencias, la atmósfera de extrañeza y el contexto. Pero al momento en el que Kyle MacLachlan y Laura Dern se meten a la habitación de un motelucho y los dos con caras de asco y más formalidad que un funeral pretenden tener relaciones sexuales mientras suena My Prayer de los Platters, en ese momento sí levanté mi puño con ira para maldecir al buen director de Twin Peaks. Ya le había perdonado eliminar la relación insinuada entre Sherilyn Fenn y MacLachlan, atendiendo quizá a lo políticamente correcto,
Después de todo, ella era una estudiante de 18 años, él un muy decente agente del FBI de 35 años. Pero una cosa es atender a esas necesidades de corrección política y otra esperar que el público se crea una relación que tiene menos chispa que un quinqué apagado. Porque el problema es que la escena en cuestión no se apega al perfil de los personajes que se estableció a lo largo de 25 años de proyecto. Y mire que yo sé muy bien que ambos actores, tanto Dern como McLachlan, cuentan en su repertorio con escenas sexuales que te quitan el aliento. Para muestra, véase Showgirls, que sí, desató mucha polémica, pero que sí, también muestra a este hombre mirando con verdadero deseo a su coprotagonista, Elizabeth Berkley, con tanto deseo como el que Laura Dern mostraba en Salvaje del Corazón hacia Nicolas Cage. Así que sus capacidades actorales en esa materia no se ponen en duda. Lo que se pone en duda es la necesidad del director de meter a la fuerza a sus dos actores fetiches en una relación más falsa que un billete de millón. Pero déjeme decirle algo, este señor no es el único que ha tenido esos traspiés o que ha cometido esos pecadillos. Ahí tiene usted a otro grande entre los grandes, al gran Wong Kar-wai, que se ha encargado de crear una paleta de color y una atmósfera para expresar el amor. En sus películas, uno asiste a una verdadera explosión visual de estímulos en donde cada detalle te inyecta de la adrenalina o la tristeza que experimentan sus personajes. Su maestría permite que exista la tensión y la atracción, incluso sin que los personajes tengan necesidad de tocarse. Aún así, en 1997, al señor Wong Kar-wai se le ocurrió crear otra obra maestra, Happy Together. No lo voy a negar, a mí la película no me gusta, me fascina. La veo y me emociono, y con todo, tampoco voy a negar que la escena sexual entre Leslie Cheung y Tony Leung, a quien considero uno de los actores más guapos y con mejor repertorio de la contemporaneidad, tiene de erótico lo que yo al levantarme por las mañanas. A este hombre que no se le pasaban por alto los detalles, se le ocurrió de pronto que no era mala idea poner a esos dos actores en posturas eróticas, en donde ninguno de los dos quiere tocar al otro y se miran con el mismo deseo que a usted le vería un baño de agua helada en la mitad de la nieve. Y uno dice, ¿por qué, Wong Kar-wai? ¿Por qué, David Lynch? Sí he sabido que Tony Leung es el actor fetiche de Wong Kar-wai tanto como McLachlan el de Lynch, o lo fueron por muchos años. Aún así, es una obligación ponerlos en situaciones incómodas para tenerlos en la película o la serie. Yo, con toda mi sincera amargura, pienso que son esos detalles los que producen muchas veces la falta de credibilidad en los contenidos. No por nada existe un director de reparto cuando se realiza un proyecto, sobre todo si es un proyecto con los presupuestos de cosas como Twin Peaks o Happy Together, dirigidas por artistas consagrados. Aunque no necesariamente se tiene que ser artista consagrado para cometer el pecado de la mala elección de elenco. Ahí tiene usted, por ejemplo, el caso de Given, esa serie Shounen Ai de la mangaka Natsuki Kisu, que se volvió tan popular que no tardaron en convertirla en anime ova peluche y todo lo que pudiera obtener ganancias económicas. Y claro, al ver que la respuesta era positiva por parte de los fanáticos que, como este amargato, deseábamos seguir las aventuras de Mafuyu, Uenoyama y compañía, en 2021 decidieron hacer, sí, ya lo sabe usted, un live action. Mire bien la sinceridad en mis ojos. Yo sé, como todo el mundo, que por muy buen maquillista que uno tenga en set, no va a obtener al personaje de la animación. Comprendo que los estándares del diseño de personajes animados están muy por encima de lo humano. Bueno, excepto de Henry Cavill, pero esa es otra historia. Así que cuando decido ver un live action, voy bien consciente de que es un producto nuevo, con personas reales. Con esa idea en mente, seguí cada uno de los episodios de esta serie. Ignoré todas las señales de alerta que me decían de manera no muy sutil que si no quería levantar mi puño de amargato en alto maldiciendo a alguien, debía parar en los primeros 5 minutos del primer capítulo. Así, llegué al final, con la esperanza de que el único beso de la serie,
que sabía que debía de pasar por haber leído el manga y visto el anime, ese único acercamiento físico entre los protagonistas, justo después del más emotivo de los conciertos, compensará la paliza que le habían puesto al argumento. ¿Y qué cree? En este caso pasé por alto que la canción no correspondiera con mis gustos musicales y que, para mí, quedara muy por debajo de la empleada en el anime. Pero el momento en que los protagonistas se acercan y casi vomitan después de haberse besado. No, 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 eso ni siquiera se le puede llamar beso. Se tocaron los labios con el asco que yo miro un topper de comida fría con 2 semanas en el refrigerador y se separaron como si en lugar de beso les hubieran dado con un trinche en la panza. Y lo peor es que ellos, quienes realizan esos contenidos, saben lo que hacen. Lynch sabía construir tensión sexual. Si no, vea usted Terciopelo Azul. Juan Kar-wai filmaba el deseo, el amor. Así está en In the Mood for Love. Y en Given, bueno, ¿qué le digo? Ya estaba escrita y dibujada. Pero en algún momento, estos creadores, en lugar de preguntarse, ¿funciona? Parecen preguntarse, ¿cómo le hago para que funcione? Y la respuesta parece ser, a la fuerza. Con música emotiva, encuadres hermosos, parafernalia técnica, el cantante de moda en el papel principal. Y con todo, no logran tapar esos huecos que quedan en el centro de las historias. Nosotros, el público, no somos tontos. Podemos creer en demonios, dimensiones alternas, viajes en el tiempo y hasta romances sinceros, ya sabe, cosas de ficción. Pero siempre que estos cuenten con las cualidades necesarias para generar verosimilitud dentro de sus propios universos. Porque, al final, por muy surrealista o fantasiosa que sea la historia, se ancla a nosotros a través de las emociones. Y esas emociones deben ser reales y creíbles, porque si no lo son en pantalla, será muy fácil que sin importar quién sea el director o que seamos seguidores de un contenido, nos alejemos de aquello que se nos presenta. Uno puede perdonar efectos especiales malos, pero no sentimientos falsos. Así que la próxima vez que vea una escena de amor que la haga sentir más frío que su aire acondicionado, no se culpe, sin importar que sea una película o trabajo de un director que usted admire o respete como artista. Al final, lo que importa es que conectemos con aquello que consumimos, y si no está bien logrado, quizá ese contenido o no era para nosotros, o puede ser que el artista, en su viaje hacia lo sublime, haya tenido algún capricho o necesidad que lo llevó a complacerse a sí mismo o a una encuesta de marketing, porque ya sabe cómo funciona esto. Después de todo, esos contenidos están hechos por personas que, como todas las demás, se equivocan, se aferran, se venden, etc. Solo me resta pedirle que me siga, me dé like, me comparta y me sugiera temas en los comentarios. Si conoce otro ejemplo de escenas que le quitan a uno la emoción de todo un producto, no olvide comentarlo aquí. Y nos vemos en la siguiente ocasión para hablar de más cultura de masas. Porque ¿existe otra?